Es un honor y un placer darle la bienvenida a esta conferencia dedicada a la vida y legado de los santos. Les habla el Padre Augusto Marín, vicerrector del Studium Generale. Hoy nos hemos reunido para explorar la historia de un hombre extraordinario, reflexionar sobre sus enseñanzas y aprender de sus virtudes. Queda con nosotros nuestro rector Raúl Quirós. Buenas tardes, reverendo padre, doctor Augusto César Marín. Buenas tardes, Álvaro Fernández, que hoy nos acompaña desde el Uruguay, a quien aprovecho también para presentar. Álvaro Fernández es, además de un buen amigo, es también un fichaje que tenemos aquí en el Studium Generale como profesor colaborador, y hoy se estrena en un formato más informal dentro de esta sección que hemos abierto paralelamente a los estudios que ofrecemos, ¿no? Y que se llama, pues, Vidas de Santidad. Así que, Álvaro, en primer lugar, gracias por acompañarnos, gracias por ser miembro del Studium Generale, gracias por la charla tan maravillosa que nos tienes preparada para hoy. Yo, si me lo permiten, Álvaro es ampliamente conocido en el Uruguay y también en Argentina y otros países de Hispanoamérica, pero para aquellos que todavía no lo conozcan, pues procedo a hacer una breve introducción a su currículum. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República y tiene también una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Libre de las Américas. Actualmente trabaja como asesor del vicepresidente del INAU, que es el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. En el pasado también trabajó en proyectos de desarrollo y en proyectos educativos, tanto urbanos como rurales. Desde 1998 milita en grupos Provida y Profamilia. Entre 2000 y 2005 fue director de la revista virtual de la asociación Vivir en Familia e integró la Comisión Arquidiocesana de Bioética. Fue también miembro de la Fundación Ciencia y Vida y de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Actualmente integra la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal del Uruguay, es delegado en Uruguay de la Fundación Civilitas, la cual tiene sede en Madrid, y es también miembro fundador del Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Uruguay. A lo largo de un cuarto de siglo ha colaborado con medios de prensa, portales nacionales e internacionales, como, por ejemplo, el quincenario Entre Todos, la revista Arbil, revista que se produce en España, el portal catholic.net, el semanario La Mañana, el periódico Nación, el portal Religión en Libertad y muchos otros. Álvaro está casado con su esposa Magdalena y tienen un hijo en el cielo. Álvaro también es supernumerario del Opus Dei desde hace 31 años, con lo cual, ¿quién mejor para presentarnos la vida de San José María Escrivá de Balaguer, al santo al que hoy le dedicamos el programa y al cual le tenemos una devoción especial en este canal? Pues bien, Álvaro, te doy la palabra y estás en tu casa. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes dos, a Raúl Quirós, gran amigo, y al Padre Augusto, y a todos los que conforman este prestigioso medio de formación que es el Studium Generale Beatus Pius IX, del cual me siento parte desde el primer día, desde que me comentaste que esto se estaba lanzando, Raúl, me sentí parte, así que bueno, les agradezco mucho por haberme invitado a dar esta charla. Obviamente lo primero que me vino a la mente cuando recibí la invitación para hablar de eso, yo para dar semejante charla, ¿no? Porque obviamente no soy ni cerca, ni el más preparado, ni el más digno de los hijos de tan buen padre. Hay muchos otros que son seguramente muchísimo más, que viven muchísimo mejor el espíritu de la obra que yo. Y además hablarle de San José María a un público que probablemente sea en su mayoría españoles, como venderle miel al colmenero, ¿no? Pero lo consulté con mi director espiritual y me dijo, bueno, si te animás, y como yo a esta altura de la vida no le tengo miedo a muchas cosas, no son muchas las cosas a las que no me animo, dije sí y aquí estoy, ¿no?
Y además, como creo en Dios y espero que el Espíritu Santo me ayude a no decir ningún disparate, bueno, aquí vamos. Cuando a uno que sabe algo del tema le preguntan quién fue San José María, lo primero que le surge, la respuesta natural, es decir, bueno, fue el fundador del Opus Dei. Y porque no es posible entender el Opus Dei sin San José María y no es posible entender a América sin Colón. Es lo mismo, ¿no? Digo, se confunde el hombre con su obra, se confunde San José María con el Opus Dei, se confunde Colón con América. En ambos casos se compenetran a tal punto que prácticamente son un sinónimo el uno del otro, ¿no? Pero bueno, de todos modos, lo lógico y lo esperable, cuando a uno lo invitan a hablar sobre un santo, como San José María, lo mínimo es dar unos mínimos datos biográficos, ¿no? Es lo lógico. Entonces, bueno, empecemos por el principio. San José María Escrivá de Balaguer y Albás nació en Barbastro, Huesca, España, el 9 de enero de 1902. Sus padres José y Dolores eran profundamente cristianos. Cuando era muy pequeño, San José María estuvo a punto de morir, pero sus padres lo encomendaron a la Virgen y cuando se salvó peregrinaron en acción de gracias a una ermita erigida a la Virgen de Torre Ciudad y bueno, se curó. Tuvo 5 hermanos, San José María, 3 hermanas suyas murieron siendo niñas, mientras que Carmen y Santiago llegaron a la edad adulta. Y tras la muerte de sus hermanas más pequeñas durante bastante tiempo, él pensaba que iba a ser el próximo. Cuando José María tenía 13 años, quebró el negocio de su padre y tuvieron que trasladarse a Logroño, donde don José, su padre, pasó a trabajar como vendedor en una tienda. Y así, bueno, de una posición más bien holgada, pasaron a una condición de estrechez económica, pero siempre se las arreglaron para llevar una vida digna. A los 16 años de edad, San José María, estando en Logroño, al ver en la nieve las huellas de los pies descalzos de un religioso, empezó a plantearse su vocación sacerdotal y entró en el seminario de Logroño y luego pasó al de Zaragoza. Además, se apuntó en la carrera de Derecho como alumno libre. Su padre murió en 1924, José María quedó a cargo de su madre y de su hermana. Se ordenó el 28 de marzo de 1925 y empezó a ejercer su ministerio en Perdiguera, una parroquia rural al noreste de Zaragoza. En 1927 se trasladó a Madrid con permiso de su obispo para obtener el doctorado en Derecho y el 2 de octubre de 1928, estando de retiro, Dios le hizo ver el Opus Dei. Desde ese mismo día puso manos a la obra para llevar a cabo lo que Dios le pedía y difundir la llamada universal a la santidad en la vida ordinaria. Ese es el mensaje central del Opus Dei, ese es el mensaje central que vino a traer José María al mundo, la llamada universal a la santidad en la vida ordinaria y sobre todo entre los laicos, sin distinción de raza, de cultura, de edad o de cualquier profesión o condición social. Y por supuesto que esa santidad, esa búsqueda de la santidad en la vida ordinaria, sobre todo en el trabajo, que es donde pasamos buena parte de nuestro día. Por esos tiempos, San José María dedicó mucho tiempo a la asistencia pastoral de pobres y enfermos. La Guerra Civil Española, que comenzó en 1936, lo encontró en Madrid, en la zona dominada por el bando republicano, y esto lo obligó a refugiarse en distintos lugares, a ejercer su ministerio en forma clandestina, hasta que logró salir de Madrid. Cruzó los Pirineos hacia el sur de Francia y más tarde se afincó en Burgos, con algunos de los primeros miembros del Opus Dei, ya en la zona nacional, y con frecuencia recibía visitas de los miembros de la obra que estaban en el frente y salían de permiso. Allí escribió la primera versión de su famoso libro Camino. Al principio se llamó Consideraciones Espirituales, que más tarde lo haría famoso. Lo haría famoso a él y sería famoso el libro, porque realmente es un libro con una enorme cantidad de traducciones, de ventas. Se cuenta que estando en Burgos, en un paseo por la abadía de las Huelgas, hizo notar a quienes le acompañaban el trabajo de crestería del techo de la iglesia, que desde abajo pasa desapercibido. Y San José María observó y les recordó a quienes habían hecho, a sus amigos, a los que lo acompañaban, que quienes habían hecho ese trabajo
con la mayor perfección posible, lo habían hecho para Dios, porque de hecho solo Dios podía apreciarlo, porque estaba en el techo de la iglesia y de abajo no se veía. Y es una observación que muestra muy claramente el propósito del Opus Dei, ¿no? Enseñar a los hombres a buscar la santidad en su vida ordinaria, en particular en su trabajo ordinario, muchas veces invisible en medio del mundo, pero ofreciéndolo a Dios. Ese es el fin del Opus Dei. En 1939, finalizada la guerra, San José María volvió a Madrid y desde allí desarrolló una intensa labor de formación, sobre todo dirigiendo ejercicios espirituales para laicos, sacerdotes, religiosos, y en 1939 obtuvo su título de doctor en Derecho, en tiempos difíciles, ¿no? Tiempos muy difíciles para España y en el mundo, en Europa, empezaba prácticamente la Segunda Guerra Mundial, pero en España acababa de terminar la Guerra Civil. Años más tarde, en 1946, San José María envió a Roma a don Álvaro del Portillo a gestionar la aprobación de esa nueva realidad que era el Opus Dei. Y el hoy beato Álvaro del Portillo se encontró con 1000 dificultades, al punto que al final tuvo que pedirle a San José María que fuera hasta Roma, que se trasladara, porque no podía él por sí mismo solucionar tantos problemas y requirió la presencia del fundador en Roma, en la ciudad eterna. Y así que a partir de ese año San José María fijó su residencia en Roma y allí obtuvo su doctorado también en teología por la Universidad Lateranense. Fue nombrado consultor de 2 congregaciones vaticanas, miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología, prelado de honor de su santidad. Siguió de cerca también los trabajos preparativos y las sesiones del Concilio Vaticano II entre el 62 y el 65, y mantuvo un trato intenso con muchos de los padres conciliares con los que frecuentemente almorzaba o cenaba en su casa, los invitaba. Y desde Roma viajó a distintos países de Europa para impulsar el establecimiento y la consolidación de la labor apostólica de la obra, que así se llama al Opus Dei entre casa, la obra. Y más tarde, entre 1970 y 1975, viajó a América también con el objetivo de dar catequesis, y en tertulias abiertas que quedaron filmadas le habló a cientos de personas. Siempre hablaba de Dios y de la Virgen y de la Iglesia. Es de Cristo de quien tenemos que hablar, decía, y no de nosotros mismos. Siempre trataba de pasar oculto, por lo menos lo más que podía, ¿no? Con ese carácter aragonés que tenía era difícil, pero realmente él siempre trataba de desaparecer y que apareciera Cristo en sus homilías, en su predicación. Y bueno, y falleció en Roma el 26 de junio de 1975, fue beatificado por San Juan Pablo II el 17 de mayo de 1992 y canonizado el 6 de octubre de 2002, también por Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. El domingo pasado se cumplieron 22 años de su canonización. Durante la canonización, precisamente, San Juan Pablo II se refirió a él como el santo del ordinario, el santo de la vida corriente. ¿Cuál fue entonces, en pocas palabras, el leitmotiv de la vida de San José María? Bueno, despertar en los católicos la conciencia clara de nuestra filiación divina, de que somos hijos de Dios. Y es a partir de esa realidad, de ese fundamento firme, que surge la llamada universal a la santidad. Porque solo si somos plenamente conscientes de que somos hijos de Dios y de que Dios nos ama con locura, bueno, con esa locura que le llevó a encarnarse y a ser crucificado para redimirnos de nuestros pecados, entonces ahí es donde aparece como algo evidente que todos, seamos sacerdotes, religiosos o laicos, estamos llamados a la santidad, a una santidad verdadera y alta. Cada uno naturalmente por su propio camino y en su propio estado, en la familia, en el estudio, en el trabajo, que puede ser en el campo, en el aula, en el cuartel, en la fábrica, en la oficina, en el quirófano, en el comercio, en la enfermedad, en el monasterio, en la vida sacerdotal, en todo el mundo material, digamos. San José María y el beato Álvaro del Portillo, siguiendo su ejemplo, aconsejaron a muchos también que tenían vocación religiosa a seguir por su propio camino, que evidentemente no era el de ellos, pero animaron también a muchos religiosos a seguir la vida religiosa en tal orden, en tal congregación,
Los testimonios de esto abundan, ¿no? O sea, eran abiertos y si veían que una persona estaba inclinada a la vida religiosa, de ninguna manera lo forzaban a la obra, que es una vocación totalmente laical. Hubo muchos religiosos que se lo agradecieron y que los querían mucho, ¿no? Si bien San José María siempre decía que él no era religioso y que ni de broma lo iban a forzar a ser religioso. El mensaje que San José María vino a recordar, decía él mismo, es viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo, ¿no? Y es que todos, no solamente los sacerdotes y los religiosos, como pasó en alguna época, todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a ser contemplativos en medio del mundo. De hecho, una forma de definir con gran sencillez lo que es el Opus Dei, pero muy precisa a mi juicio, es decir que el Opus Dei es hacerlo de Marta con el espíritu de María. El trabajo de Marta, pero intentando contemplar en ese trabajo al Señor, intentando estar con el Señor. Y también es hacerlo de los primeros cristianos, ¿no? Es nada más y nada menos que intentar vivir en presencia de Dios, contemplándolo las 24 horas del día. Es santificar el trabajo que hacemos y santificarnos nosotros mediante el trabajo y santificar a los demás con nuestro trabajo bien hecho, el cual es parte central de nuestro apostolado. Porque si no ponemos empeño en hacer las cosas bien, primero porque a Dios no podemos ofrecerle chapuzas, también qué credibilidad podemos tener. ¿A quién vamos a arrastrar? ¿A quién vamos a contagiar nuestra fe si hacemos las cosas mal, si somos perezosos, si no tratamos de poner el mayor empeño en que las cosas que hacemos salgan lo mejor posible? Evidentemente no vamos a ser nunca perfectos porque el hombre tiene una naturaleza caída, porque todos tenemos nuestras limitaciones, pero lo mejor que podamos, que se vea que ponemos el mejor empeño nuestro en que las cosas salgan lo mejor posible. Nuestra conducta, bueno, debe estar acorde a esa condición de hijos de Dios y de ahí la importancia que daba San José María a la unidad de vida, ¿no? Somos el mismo en la misa, en el trabajo, en la familia, en las relaciones con los amigos. Por lo menos tenemos que tratar de intentarlo, tenemos que luchar por eso. Todos tenemos defectos, todos pecamos. En la obra siempre nos enseñan a confesarnos con frecuencia. Podemos de repente confesarnos todas las semanas y bueno, y vamos luchando como cualquier cristiano. Por supuesto que, bueno, evidentemente el encuentro con Dios en la Santa Misa para San José María era el centro y raíz de nuestra vida interior, ¿no? El centro y la raíz de la vida interior de los fieles de la prelatura. Ese encuentro en la Eucaristía es el más importante del día. Junto con los otros encuentros, en la oración, en la lectura del Evangelio, de algún libro espiritual, en el rezo del Santo Rosario, en el tránsito, en el trabajo, en el descanso, en la familia, en todos lados estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, estamos llamados a buscar la santidad. Hago un paréntesis para contar una experiencia personal. Cuando yo conocí el Opus Dei tenía 25 años y una de las primeras imágenes que me vino a la cabeza cuando empecé a entender cuál era el mensaje fue una anécdota de mi abuelo, que era masón, que se la había contado a mi padre, que mi padre era agnóstico, y mi padre me la había contado a mí. Aparentemente un buen día mi abuelo salió a pescar en un bote con un amigo católico y estando bastante retirados de la orilla, el cielo se empezó a cubrir de nubes muy negras y se desató una tormenta muy fuerte, ¿no? Mi abuelo se puso a remar con mucha fuerza y siempre, según su versión, él remaba mientras su amigo católico rezaba. Contaba mi padre que mi abuelo siempre decía que si no hubiera sido porque él se puso a remar, nunca habrían vuelto a tierra. Pero justamente cuando yo conocí la obra, una de las primeras cosas en las que caí recordando esta anécdota era que si mi abuelo y su amigo hubiesen conocido el Opus Dei, hubiesen conocido el mensaje de San José María, él les habría dicho que es perfectamente posible y muchas veces necesario remar rezando y rezar remando. Las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo, ¿no? Es hacerlo de Marta con el espíritu de María. En cierto sentido, es de alguna manera también es el ora et labora de San Benito, ¿no? Pero en medio del mundo. Y en el Evangelio, bueno, también se ve que en la pesca milagrosa los apóstoles tuvieron que poner algo de sí para pescar a aquellos 153 peces grandes. Tuvieron que subir a la barca, tuvieron que remar mar adentro, tuvieron que echar la red.
en el nombre del Señor y donde les indicó el Señor, pero no se pusieron a esperar que los peces saltaran fuera del agua, ¿no? Hicieron todo lo que el pescador tiene que hacer cuando sale a pescar. Nada más ni nada menos. Y bueno, de modo análogo, San José María nos alentaba a poner todos los medios humanos como si los sobrenaturales no existieran, y todos los medios sobrenaturales como si los humanos no existieran, cuando encaramos cada una de las tareas que tenemos durante el día, desde la preparación de una conferencia hasta juntar un ganado en el campo. Y hablando de pesca, conviene recordar que otro aspecto fundamental de las enseñanzas de San José María es el apostolado y el proselitismo. Porque si bien el fundamento del Opus Dei es la filiación divina y su carisma consiste en buscar la santidad en la vida corriente, nada de eso se puede comprender del todo sin el afán apostólico que caracteriza a los fieles del Opus Dei. Dar doctrina y ganar almas para Cristo, para el cielo, cosa que siempre enseñó la Iglesia, son las pasiones dominantes de todo fiel del Opus Dei. Dar doctrina y ganar almas para Cristo. Robárselas al diablo, ganarlas para Cristo. No podemos quedarnos con el tesoro que encontramos. Nos urge transmitirlo a muchos y bueno, queremos que muchos de nuestros amigos, irnos al cielo con muchos de nuestros amigos, ¿no? No al mismo tiempo, pero llevarnos a muchos amigos al cielo para encontrarnos allá con ellos. Cualquier pregunta que quieran me la pueden hacer para no ser demasiado pesado de repente. Cuando San José María vio que lo que Dios le pedía era llevar al mundo entero el mensaje del llamado universal a la santidad, lo primero que hizo, como era un hombre humilde, fue ponerse a buscar una institución de la Iglesia que ya cumpliera con esa misión y sumarse a ella, ¿no? Él no quería ser fundador de nada, tenía solo 26 años, pero no encontró nada parecido y no tuvo más remedio que iniciar la obra de cero, no tuvo más remedio que ser fundador de algo y fundó una institución que no se parecía en nada a todas las que existían, porque no era una institución religiosa, sino que era una institución eminentemente secular en la que sus miembros, al decir del fundador, debían tener alma sacerdotal y mentalidad laical. Hoy esto seguramente se entiende un poco mejor que cuando San José María empezó a hacer el Opus Dei, sobre todo entre quienes no conocen nada de la Iglesia, porque no tienen prejuicios, ¿no? Pero en aquella época donde estaba tan arraigada la idea de que para ser santo había que apartarse del mundo, la cosa no era tan fácil, que había que hacerse religioso, sacerdote. En esa época no era tan fácil. Tras los primeros siglos de expansión del cristianismo, todos sabemos que se empezó a difundir la idea de que para acercarse a Dios era necesario alejarse del mundo, y así al principio los que se alejaban del mundo eran eremitas, después empezaron a juntarse en comunidades, así nació el monacato. San Benito fue uno de los principales impulsores de este modo de vida, de los monasterios, que dio forma y organización a Europa y a lo que luego se llamó la cristiandad. Lo que a veces no se sabe también ciertamente es que las abadías y los monasterios irradiaban vida cristiana hacia los laicos que vivían en su entorno, que también tenían una vida espiritual muy rica, adaptada a las circunstancias, con sus horas bien marcadas, regidas por los campanarios de las iglesias, pero se pensaba que para la real santidad y para alcanzarla con mayor eficacia, había que apartarse del mundo. En el siglo XIII, con la fundación de las órdenes mendicantes, los religiosos empezaron a salir de los monasterios. Santo Tomás de Aquino, Dominico y San Buenaventura, franciscano, salían a dar clases a la universidad, tenían contacto con el mundo, otros salían a mendigar y a predicar por los pueblos y ciudades, y con el paso de los años y de los siglos se multiplicaron las órdenes y las congregaciones religiosas que cada vez fueron entrando más en contacto con el mundo, mientras permanecían los monjes benedictinos y los cartujos y los trapenses permanecían como órdenes contemplativas hasta el día de hoy, gracias a Dios, porque son un bien inmenso para la Iglesia. Pero bueno, con el pasar de los años y de los siglos, cada vez los religiosos fueron entrando más en contacto con el mundo, colaborando más con la sociedad civil, en materia educativa, sanitaria, de asistencia social. Pero hasta el surgimiento del Opus Dei, las instituciones de la Iglesia tenían un formato más o menos similar. Eran religiosos célibes que hacían votos
y que en distinto grado, con distintos fines, se apartaban del mundo. El Opus Dei, con su carácter eminentemente secular y laical, afirma que su lugar está en medio del mundo y acepta como miembros con la misma vocación que los demás, la diferencia está solamente en la disponibilidad, a hombres y a mujeres casados. Y eso generó algunos problemas porque era algo distinto a todo lo conocido. De hecho, los fieles del Opus Dei no hacen votos, sino que firman un contrato. Las iniciativas apostólicas no llevan nombres de santos, los fieles pueden ser numerarios, agregados o supernumerarios, denominaciones que provienen del ámbito civil, y todos son tan libres de irse como de entrar. Nadie en el Opus Dei está contra su voluntad. El respeto a la libertad bien entendida obviamente es absoluto, y si alguien decide irse no debe pedir que se le dispense de ningún voto, se va y listo. Es bastante conocida por muchos o por algunos, por lo menos los que estamos más cerca de la obra, una anécdota que ocurrió en el año 1946 cuando un alto jerarca del Vaticano, luego de analizar la documentación presentada para obtener el Decretum Laudis, le dijo al beato Álvaro del Portillo, el enviado del Padre: ustedes llegaron con un siglo de anticipación. Y es que en ese momento la obra no encajaba bien en ninguna de las formas asociativas reconocidas por el derecho de la Iglesia, porque todas exigían votos. Y bueno, y el camino jurídico que siguió el Opus Dei hasta ser erigido como prelatura personal en 1982 fue largo y arduo. Aunque claro, evidentemente para hablar sobre este tema en profundidad y en particular sería necesario un experto, ¿no? Si yo lo hiciera me metería en un corral de ramas del que difícilmente podría salir. Pero bueno, hoy los estatutos del Opus Dei están siendo revisados por la Santa Sede y hasta que ese proceso termine, bueno, lo que podemos hacer es, los fieles de la obra y los amigos cercanos, es rezar y alentar a rezar para que se respete en todos sus términos el carisma recibido de Dios por el fundador. En mi opinión, a título personal, solo si se cumple con lo que Dios le pidió al fundador, la obra podrá servir a la Iglesia como la Iglesia debe ser servida, ¿no? Que era lo que quería San José María, servir a la Iglesia como la Iglesia merece ser servida. Y la Iglesia, junto con nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima, fueron los tres grandes amores de San José María. El Padre amaba profundamente al Papa y sufrió muchísimo con la crisis que se produjo en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Su mayor desvelo durante los últimos años de su vida fue dejar claro a sus hijos que era absolutamente necesario defender la sana doctrina, ser absolutamente fieles al magisterio de siempre, contra quienes pretendan cambiarlo, sembrar errores, propagar herejías. Y por eso les habló muy claro a sus hijos, como corresponde a un profeta, en el punto 23 de la carta número 29 del 9 de enero de 1959, día de su cumpleaños, donde escribió, y cito: no comprendo a esas personas que se llaman católicas y que abren los brazos al marxismo, tantas veces condenado por la Iglesia como incompatible con su doctrina, que dan la mano a los enemigos de Dios y a los católicos que no piensan como ellos los tratan como enemigos. El católico que maltrata a otros católicos y trata con aparente caridad a los que no lo son, yerra gravemente, yerra contra la justicia, encubriendo su error con una falsa caridad, porque la caridad, si no es ordenada, deja de ser caridad. Cierro la cita. Por supuesto que hoy el término marxismo podría ser sustituido por otros, ¿no? Ecologismo, homosexualismo, Agenda 2030, progresismo, modernismo. Y la reflexión del santo dirigida al marxismo en particular, pero se podría hacer extensiva a toda ideología, creo que sigue siendo válida. San José María, por temperamento, era optimista, muy optimista, pero su optimismo partía, como es natural, del más puro realismo, ¿no? Por eso en el número 40 de su libro Camino es más que elocuente cuando dice, y cito: fe, alegría, optimismo, pero no la sandez de cerrar los ojos a la realidad. Cierro la cita. Ser optimistas, creer en Dios, no quiere decir que uno deba cerrar estúpidamente los ojos a la realidad, ¿no? Pueden ocurrir, y de hecho ocurren, cosas malas. Él vivió la Guerra Civil Española, nada menos, ¿no? La vivió de adentro, y la vivió estando atrapado en la zona republicana. Bueno, pero no esperó la acción de la providencia solamente, o sea, esperó en la acción de la providencia, pero también hizo algo. Estuvo aprovechando el tiempo para formar a los futuros o a los miembros de la obra que ya
que ya estaban con él, que lo acompañaban en esa dura situación durante la guerra. Por eso, dentro de nuestras posibilidades tenemos el deber de contribuir a ahogar el mal en abundancia de bien, y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere parresía. A veces requiere enfrentar 1000 contrariedades, incomprensiones, burlas, hostilidades, y a él le tocó padecer mucho, ¿no? Pero jamás perdió la alegría. Y bueno, esa alegría que viene del amor a Dios y de saberse hijos de Dios y de saberse amados por Dios es la que no tenemos que perder. El amor de San José María a la Santa Misa, a la Sagrada Liturgia, a la Sagrada Eucaristía también eran patentes, ¿no? Bueno, por aquello de que hacía de la Santa Misa el centro y la raíz de su vida interior. Se metía tanto en la misa y la celebraba con una piedad y una unción tal que a menudo terminaba agotado. Las referencias en sus libros a la Eucaristía y a la Santa Misa son múltiples. Me permito citar algunas pocas. Dice en Camino, en el número 86, tu oración debe ser litúrgica. Ojalá te aficiones a recitar los salmos y las oraciones del misal en lugar de oraciones privadas o particulares. En el punto 522 dice, abro paréntesis, ten veneración y respeto por la santa liturgia de la Iglesia y por sus ceremonias particulares. Cúmplelas fielmente. ¿No ves que los pobrecitos hombres necesitamos hasta lo más grande y noble, que hasta lo más grande y noble entre por los sentidos? Cierro paréntesis. En el punto 524, hay que romper a cantar, decía un alma enamorada, después de ver las maravillas que el Señor obraba por su ministerio. Y yo te repito el consejo, canta, que se desborde en armonías tu agradecido entusiasmo por tu Dios. Y en el 528, por ejemplo, dice también, una característica muy importante del varón apostólico es amar la misa. Y en el 529, la misa es larga, dices, y añado yo, porque tu amor es corto. Era muy práctico también, ¿no? Y hay un punto en particular, el 543 de Camino, para mí es probablemente uno de los más bellos, de los que más uno a veces podría sentarse y pasar horas leyéndolo y meditando, que expresan el profundo amor de San José María por la Sagrada Liturgia y el hecho evidente de que para celebrar la misa con la máxima dignidad no es necesario el lujo, sino solamente el estricto cumplimiento de lo que desde hace siglos dispone el magisterio de la Iglesia. Dice en este punto, abro paréntesis, me viste celebrar la Santa Misa sobre un altar desnudo, mesa y ara, sin retablo, el crucifijo grande, los candeleros recios, con hachones de cera que se escalonan, más altos junto a la cruz, frontal del color del día, casulla amplia, severo de líneas, ancha la copa y rico el cáliz, ausente la luz eléctrica, que no echamos en falta, y te costó trabajo salir del oratorio, se estaba bien allí. ¿Ves cómo lleva a Dios, cómo acerca a Dios el rigor de la liturgia? Además, bueno, por supuesto que San José María consideraba que la misa es un sacrificio, no una cena, una asamblea, no, es un sacrificio, es el santo sacrificio del altar. En el punto 833 de Forja dice, de ninguna forma podremos manifestar mejor nuestro máximo interés y amor por el santo sacrificio que guardando esmeradamente hasta la más pequeña de las ceremonias prescritas por la sabiduría de la Iglesia. Siempre se negó San José María a considerar la Santa Misa como un banquete y recalcó con fuerza que es la renovación incruenta del sacrificio divino del Calvario, dice él. Nada de cenas ni de comidas. El sacerdote es Cristo. Cuando yo estoy en el altar no soy presidente de nada. Soy el mismo Cristo. Le presto mi pobre cuerpo y mi voz. Por esto, cogiendo el pan, digo, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz del vino, digo, esta es mi sangre. Es muy hermoso que el sacerdote esté de espaldas a los fieles, porque no podemos, con nuestra pobre cara humana, representar la faz divina de Jesucristo. Me gustaría concluir esta charla recordando la homilía cumbre, por así decirlo, de San José María. Me refiero a una homilía titulada Amar al mundo apasionadamente, pronunciada en el año 1967 en una misa celebrada en el campus de la Universidad de Navarra. Cito algunos párrafos que por lo menos a mí me parecen imperdibles. Abro paréntesis. Lo he enseñado constantemente con palabras de la Escritura Santa.
el mundo no es malo porque ha salido de las manos de Dios, porque es criatura suya, porque Yahvé lo miró y vio que era bueno. Somos los hombres los que lo hacemos malo y feo, con nuestros pecados y nuestras infidelidades. No lo dudéis, hijos míos. Cualquier modo de evasión de las honestas realidades diarias es para vosotros, hombres y mujeres del mundo, cosa opuesta a la voluntad de Dios. Cierro paréntesis. Este párrafo tiene una actualidad impresionante, sobre todo si tenemos en cuenta la enorme cantidad de evasiones que nos ofrece el mundo de hoy, que nos ofrecen las redes sociales. Sigue San José María. Debéis comprender, dice él, debéis comprender ahora que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la vida humana. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien. Hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Que no, hijos míos, sigue, que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos si queremos ser cristianos, que hay una única vida hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. A ese Dios invisible lo encontramos en las cosas más visibles y materiales. No hay otro camino, hijos míos, dice el santo. O sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca. Por eso puedo deciros que necesita nuestra época de volver a la materia y a las situaciones que parecen más vulgares su noble y original sentido, ponerlas al servicio del reino de Dios, espiritualizarlas, haciendo de ellas medio y ocasión de nuestro encuentro continuo con Jesucristo. Y culmina, ¿qué son los sacramentos, huellas de la encarnación del Verbo, como afirmaron los antiguos, sino la más clara manifestación de este camino que Dios ha elegido para santificarnos y para llevarnos al cielo? ¿No veis que cada sacramento es el amor de Dios con toda su fuerza creadora y redentora que se nos da sirviéndose de medios materiales? ¿Qué es esta Eucaristía ya inminente, sino el cuerpo y la sangre adorables de nuestro Redentor, que se nos ofrece a través de la humilde materia de este mundo, vino y pan, a través de los elementos de la naturaleza cultivados por el hombre, como el último concilio ecuménico ha querido recordar? Y aquí abro un paréntesis para reparar en un detalle que al menos a mí me parece significativo. Si bien San José María respetaba en grado sumo la libertad de cada uno de sus hijos en lo temporal, era profundamente tomista. Esto se puede ver en su aprecio por la materia y en general por las cosas creadas por Dios. Por eso, fiel a la doctrina multisecular de la Iglesia, recomendaba a sus hijos fundar sus conocimientos filosóficos en las enseñanzas de la Quinate, ¿no? En una carta a sus hijos de principios de los 70, San José María advierte: si para combatir eficazmente los males del modernismo, San Pío X señalaba entre los más importantes remedios que urgía poner el fiel seguimiento de la doctrina y de la teología de Santo Tomás, es patente que ahora se impone como nunca el estricto cumplimiento de tal disposición. Y vuelvo a la homilía del campus, ya con la conclusión que termina así. Os aseguro, hijos míos, dice San José María, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido con un repetido martilleo que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Y un último aspecto que me gustaría destacar de San José María es su amor a nuestra madre, ¿no? Tan grande era su amor a la Virgen que decía: si en algo quiero que me imitéis, es en el amor que le tengo a la Virgen. Entre las 1000 cosas que dijo San José María sobre la Virgen, citamos una de ellas, porque enlaza con lo dicho por varios papas y enlaza con el ministerio de su divino Hijo, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo.
Dice San José María en un escrito suyo: con razón los romanos pontífices han llamado a María corredentora, dice San José María, y cita textualmente a Benedicto XV en ese escrito. La cita de Benedicto XV dice: de tal modo, juntamente con su hijo paciente y muriente, padeció y casi murió. Y de tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su hijo y le inmoló en cuanto de ella dependía, para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Cristo. Así entendemos, dice San José María, así entendemos mejor aquel momento de la pasión de nuestro Señor, que nunca nos cansaremos de meditar. Stabat autem juxta crucem, Iesu mater eius. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Nada más podemos agregar, solo nos resta pedirle al Señor que los fieles del Opus Dei, desde el padre, que hoy en día es don Fernando Caris, hasta el último en sumarse a esta gran familia y a esta gran milicia que es el Opus Dei, contemos con la ayuda de la Divina Providencia para ser santos, para irnos al cielo, para atraer a muchos a la santidad y para vivir, de la forma que nuestro Padre, que es San José María, quiso para nosotros, y para que el espíritu del Opus Dei, similar al de los primeros cristianos, siga iluminando a toda la Iglesia y a todas las almas de todos los hombres, de todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Y bueno, esperamos que así sea porque Dios así lo quiere. Deus vult, dice aquella arenga latina, ¿no? Bueno, muchas gracias y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, Álvaro. En un mundo en donde pareciera que los criterios para la felicidad están dados por el tener, por el placer, por el poder, ¿qué mensaje nos daría Álvaro de esta experiencia de fe que ha hecho en su vida para todos aquellos que están viendo esta conferencia y que están buscando también un sentido en su vida, están buscando profundizar en su fe, están quizá con muchas interrogantes, con muchas decepciones en el camino? ¿Qué mensaje les daría para que ellos sepan que hay una luz que les alumbra y que simplemente pueden buscarla y encontrarla? La luz sin duda está, padre, usted lo sabe mejor que nadie. De vuelta, yo vendiendo la miel al colmenero, ¿no? Pero realmente creo que la fe está, la gracia está, la luz está, el Señor está, y está en cada sacerdote cuando celebra los sacramentos, ¿no? Ahí es donde está la gracia, ahí es donde hay que buscarla. Por eso el mensaje que puedo dar es, bueno, las almas que están con dudas, que están con falta de sentido de la vida, que están con tristeza, con angustia, que busquen un sacerdote, el más cerca que tengan, que busquen un buen sacerdote, que se confiesen, que le entreguen sus pecados al Señor y el Señor les entregará su misericordia, les dará el perdón y la paz, porque la única paz real y verdadera que hay en este mundo es la paz de la gracia, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, llevé a un amigo que hacía 29 o 30 años que no se confesaba, lo llevé a confesarse, lo arrimé, lo animé y bueno, fue a confesarse, y cuando salió del confesionario, para mí fue una de las cosas más lindas que vi, porque a este hombre le saltaban las lágrimas de los ojos. Fue impresionante. Yo creo que lo mejor que puedo decirle a alguien es, bueno, acércate a un sacerdote, confesate, dejá ahí tus pecados, tratá de iniciar una vida en gracia, aunque peques 1000 veces y aunque 1000 veces vuelvas al confesionario, nunca tengas vergüenza, nunca tengas miedo de volver y volver y volver al confesionario y dejar ahí tus miserias, que el Señor te va a dar tu gracia y es la única forma que vas a poder vivir en paz realmente en esta vida. La experiencia de fe, el testimonio de vida, definitivamente que es el mejor mensaje que un seglar puede dejar a su familia y en los ambientes de trabajo.
comprendo que cada vez se hace más difícil para un seglar estar en ciertos ambientes laborales. ¿Qué libros, qué lecturas le recomendaría a aquellos católicos que están batallando en un ambiente laboral hostil? Bueno, hay mucho, no, pienso que, bueno, que los libros de San José María, Camino, Surco y Forja, son una trilogía imperdible, porque creo que son muy prácticos, son muy adaptados al hombre corriente, al hombre que vive en la calle, que vive en el mundo. Hay libros quizá de espiritualidad muy profundos, pero Camino y Surco y Forja son libros que son muy prácticos, que dan consejos muy reales sobre cuestiones corrientes. Yo los recomiendo mucho, por supuesto. Después, para jóvenes que quieren entusiasmarse con esa defensa de la fe, con ese camino, ¿no? Hacia la santidad, también les puedo recomendar el viejo libro de Jesús Urteaga, El valor divino del humano, que es una especie de arenga permanente a la juventud a buscar la santidad. Y después, bueno, los clásicos, ¿no? Los grandes clásicos de siempre, San Alfonso María de Ligorio, después, bueno, los grandes clásicos de espiritualidad, Benedicto XVI también, que si bien es moderno, pero es clásico, ¿no? Porque escribe con la sabiduría de un clásico. Bueno, las confesiones de San Agustín, ¿qué más que las confesiones de San Agustín para ver un testimonio de un hombre que se convierte, ¿no? Que realmente andaba en pasos no santos y resulta que tiene una conversión impresionante, ¿no? Aquello bueno, cuando él rezaba, ¿no? Bueno, sí, Señor, conviérteme, pero no ahora, ¿no? Todavía no, déjame un poquito más. Y bueno, ese tipo de cosas que realmente nos abren los ojos de ver la sinceridad y la humildad de un hombre que abre su corazón en un libro, que realmente es uno de los clásicos más grandes de la espiritualidad. Y después, bueno, formarse, ¿no? Formarse como decía, con Santo Tomás de Aquino, ¿no? En muchos lugares o en algunos lugares a veces existe la posibilidad de que un grupo de personas se reúna con alguien que sabe un poco más, que tiene un poco más de experiencia, que ha leído a Santo Tomás, y de repente se pueden reunir a leer de a poquito, semana a semana, la Suma Teológica. Es algo muy recomendable. Yo en algún momento lo hice con algunos amigos, con algún profesor experto en Santo Tomás de Aquino. Cuando uno tiene la gracia de encontrarlos, es muy bueno tratar de acudir a ellos para leer a Santo Tomás directamente, ¿no? Leer la Suma Teológica es algo fantástico. Me acuerdo que en un año de los que nosotros nos juntábamos a leer la Suma Teológica con un grupo que armamos y que se dio prácticamente naturalmente en ese momento, durante un año leímos toda la cuestión 94, que es sobre el tema de la ley natural, que es tremendamente actual. El tema de la ley natural es clave. Todo lo que tiene que ver con la ley natural, con el orden natural, con la moral natural. Si hoy no se sabe, si hoy no se conoce, si hoy no se tiene clara la idea de que la verdad es la adecuación del entendimiento de la realidad, es muy difícil vivir en el mundo moderno. Entonces, creo que es muy importante, aparte de todo lo que tiene que ver con buscar la gracia, también buscar los argumentos sólidos que puede dar la razón para afirmar nuestra fe, para darle fundamento, para darnos argumentos, para salir a combatir en un combate de amor, por supuesto, ¿no? Pero salir con argumentos verdaderos en este mundo relativista, y con argumentos sólidos, con argumentos de sentido común. Yo creo que es algo muy necesario. Es algo muy necesario porque me parece bien todo lo que tiene que ver con el corazón, porque por algo el Señor nos dio el sentimiento, aparte de la razón.
pero el corazón está abajo de la cabeza, ¿no? Entonces creo que tiene que ser guiado por la cabeza y tratar de aprender un poco de lo que nos dice la naturaleza, de que por algo la cabeza está por encima del corazón, y el corazón es muy bueno, los sentimientos son algo muy bueno, y muchas veces a la cabeza se llega a través de la portera del corazón, digo yo. Se entra por el corazón para llegar a la cabeza, pero la que tiene que terminar dominando es la cabeza, ¿no? Y a veces nos pasa eso, en este mundo, a todos nos pasa, pero bueno, cuando nos pasa, de vuelta, ¿no? Ir a la confesión, bueno, me equivoqué en esto, pequé y cometí tal y tal y tal pecado, y de dejarlos todos ahí, bueno, y recuperar la gracia y volver a luchar. Es la vida del cristiano. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros, por formar parte de nuestro equipo del Studium Generale y por transmitir este mensaje de esperanza, de fortaleza, de aliento de un seglar que está comprometido con su fe y que ama a la iglesia y que quiere servirle a nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso también es esperanzador para muchos que también se encuentran luchando en sus familias, en sus ambientes laborales, sociales, y van contracorriente, porque realmente ser cristiano hoy es ir contracorriente. Gracias. Por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Como les dije al principio, me siento parte del estudio en general. Me encanta la idea, me encanta lo que se está haciendo. Y bueno, además, en mi caso particular, el Señor, bueno, al único hijito que tuvimos, lo llamó al cielo cuando todavía no había nacido. Se fue con la bendición en la panza de Monseñor Javier Echevarría, que estuvo por acá unos meses antes, y bueno, y cuando falleció, bueno, había por lo menos recibido esa bendición en la panza, y bueno, el Señor lo tendrá donde él entienda que tiene que estar, en su infinita misericordia. Y como el Señor después no nos dio más hijos, tengo tiempo para estas cosas, y bueno, estoy disponible y contento de poder ayudar a que muchos puedan encontrar el camino al cielo. Muy bueno, Álvaro. Yo, si me permites una pequeña reflexión personal, y te la lanzo a modo de pregunta. Dime si es así o no. Si bien la llamada universal a la santidad no es una novedad que aparece con el Opus Dei, sino que es algo que ya aparece en los Evangelios, ¿no? En Mateo, en capítulo 5, versículo 48, si no recuerdo mal, donde dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entiéndase aquí la palabra perfecto como santo, ¿no? Llamado a la perfección, ¿no? A lo máximo que cada uno puede ser, ¿no? Entonces, algunos podrían decir: ¿dónde está esa novedad, ese mensaje del Opus Dei, ¿no? Novedad, entiéndase en el buen sentido de la palabra, ¿no? No como innovación modernista, sino como una aportación sobre lo que se construye en base a la tradición. Bueno, pues ¿dónde está esa novedad del Opus Dei, ¿no? Y yo creo, corrígeme si me equivoco, que, como tú bien has explicado, había una visión quizá sesgada, en que para ser santo había que apartarse del mundo. Y eso no deja de ser cierto con el mensaje del Opus Dei. No es que el Opus Dei diga: para ser santo ahora ya no hay que apartarse en el mundo. No, claro que hay que apartarse del mundo, entendiendo, porque, bueno, ya se dice, ¿no?, que ¿quiénes son los enemigos del alma? Son tres: el mundo, la carne y el demonio. Por lo tanto, si el mundo es un enemigo del alma, ¿cómo no nos vamos a apartar del mundo? ¿Cómo va a venir ahora San José María a decirnos que ya no hace falta apartarse del mundo? No, San José María seguía manteniendo que hay que apartarse del mundo. Lo que pasa es que para apartarse del mundo no hace falta irse del mundo, ¿no? Que es lo que hacían, por ejemplo, pues aquellos que tenían vocación contemplativa, que eso claro que está muy bien y se debe hacer si se tiene la vocación, pero para aquellos que no teníamos la vocación, digo, me incluyo, porque yo también soy, pues, padre de familia, ¿no? Yo no tengo la vocación de irme a contemplar las montañas o a un monasterio, cosa que, ojo, me hubiese gustado, pero ahora ya, si se lo digo a mi mujer, a lo mejor me mata, con lo cual ya no puedo echarme atrás. No, bromas aparte. Pero probablemente, claro, yo podría pensar como seglar, ¿no?, y como padre de familia, bueno, entonces yo, ¿cómo me aparto del mundo? Pues no me queda más resignación que, bueno, vivir en el mundo, trampear y a ver si no cometo muchos pecados y puedo hacer alguna buena obrilla y salvarme. Pues San José María decía: no, es que tú
puedes apartarte del mundo en el sentido de lo mundano, pero estando en el mundo, ¿no? Algo así como escuché a un sacerdote del Opus Dei, no cito textualmente, sino parafraseo, no recuerdo quién fue, pero oí que decía algo así como que San José María nos pedía estar en esa pecera, ¿no? Que era como de agua sucia, ¿no? Que era el mundo, pero sin mancharnos, pero pero para cambiar, para limpiar ese agua, ¿no? O sea, que de alguna manera nos apartamos del mundo, pero estando en el mundo. Yo creo que por ahí viene un poco la clave, ¿no? Y corrígeme si me equivoco. Y eso lo enlazo con lo que tú decías, ¿no? De hacer el trabajo de Marta, ¿no? Un poco resumiendo el mensaje, o uno de los muchos mensajes, ¿no? de San José María, era lo de hacer el trabajo de Marta con el espíritu de María, es decir, el trabajo de Marta, ¿no? Pura praxis, ¿no? Con el espíritu de María, pura contemplación, es decir, no es que no haya que contemplar, por tanto, no es que no haya que apartarse del mundo, claro que hay que apartarse del mundo y contemplar, pero contemplamos estando en el mundo, ¿no? De alguna manera, aunque parezca una contradicción, no lo es tanto, ¿no? Es decir, estamos en el mundo, pero nos apartamos de él, ¿no? Y estando en el mundo, nos apartamos, ¿cómo? Pues haciéndonos nuestras actividades ordinarias, pues ofreciéndolas siempre al Señor. Es decir, es como una oración constante, por lo tanto, estamos constantemente contemplando a la vez que, ¿no? Que por nuestra vocación de seglares y padres de familia, pues nos toca, pues muchas veces, pues esto, ¿no? Pues trabajar y hacer las cosas corrientes. No sé si me he extendido demasiado en esta reflexión, pero yo muchas veces me la hago y creo que ahí es un poco la clave, ¿no? De la novedad, en el buen sentido de la palabra, de San José María, ¿no? Y por qué esa novedad no es ninguna innovación, sino que es algo que es totalmente compatible con la tradición de la Iglesia, pero que quizá hacía falta que alguien lo dijera, ¿no? Y ese fue San José María. Sí, yo creo que también, en parte, creo que hay un tema de términos, y es ¿qué entendemos por mundo? Cuando se dice que, a ver, me corrige el padre si cometo alguna herejía, ¿no? Pero, a ver, cuando se habla de rechazar el mundo, del mundo, el demonio y la carne, el mundo viene a ser lo que entendemos por lo mundano, esa mundanidad que bueno, que aquello, ¿no? De ser del mundo sin ser mundanos, ¿no? Es la mundanidad, esa especie de cultura o de ambiente que es materialista, pero lo que dice San José María, creo interpretarlo bien si digo que es amar lo material, como también lo enseñaba Santo Tomás, amar lo material o contemplar que lo material es parte de la creación de Dios. Todo lo material es creación de Dios. O sea, no es lo malo lo material, sino el materialismo. Como no es lo malo la comunidad, sino el comunismo, como no es lo malo la laicidad bien entendida, sino el laicismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que el tema es, bueno, ¿qué entendemos por mundo? Si por mundo entendemos puramente lo creado y lo material, bueno, esa concepción de mundo no es mala. Lo malo es la mundanidad, lo mundano, lo que tira hacia abajo, o sea, el mundo afectado por el pecado, o el hombre afectado por el pecado. Eso sí es lo mundano, lo que se ha puesto de moda, digamos, o lo que está en el ambiente, en un ambiente que tira hacia abajo, que no es de Dios. Pero no el mundo en cuanto material, porque, digo, las piedras son malas, bueno, fueron creadas por Dios, el agua es mala, fue creado por Dios, el pasto es malo, fue creado por Dios, toda la creación es creada por Dios. Entonces, no en ese sentido, sino en el otro, ¿no? Eso por un lado. Y después, en cuanto al tema de que nosotros tenemos que apartarnos, bueno, por supuesto tenemos que tener nuestros tiempos de oración, tenemos que tener que cuanto más silencioso mejor, si podemos, en algún momento, ¿no? Tratar de poder tener un diálogo con Dios. Tenemos que tener algún tiempo de lectura para ir profundizando en los evangelios, ir profundizando en la vida espiritual.
de la mano de algún santo. Pero tienen que ser momentos, bueno, la Santa Misa, por supuesto, tienen que ser momentos en los que uno va como quien va a la estación de servicio a cargar nafta, ¿no? Uno se carga espiritualmente para después salir a repartir, a sobreabundar, digamos, ¿no? Es la gracia que sobreabunda y bueno, cuando tratamos de llenarnos de Dios, bueno, podemos transmitirlo a los demás, pero en algún momento tenemos que cargar, por decirlo de alguna manera gráfica, que cargar eso. Así que, bueno, ese es un poco lo que me parece del tema de la contemplación. Y por supuesto que cuando trabajamos, bueno, podemos ofrecer el trabajo a Dios y meternos en el trabajo. Hay distintos tipos de trabajo. De repente el trabajo intelectual es más difícil porque de repente uno lo puede ofrecer cuando empieza o lo puede ofrecer por la mañana, pero es más difícil haciendo trabajo intelectual meterse o estar permanentemente pensando en Dios. De repente, si uno está haciendo un trabajo manual, como decía San José María, decía que él envidiaba a las empleadas del hogar, que él envidiaba a las mujeres que estaban en la cocina, entre los pucheros, etcétera, porque al hacer un trabajo manual a veces es más fácil estar dirigiendo la mente a Dios. Y en el trabajo intelectual uno tiene que estar con la mente metida en lo que está haciendo en ese trabajo intelectual. Entonces a veces puede ser un poquito más complicado. Pero se puede ofrecer, por lo menos con la intención, aunque sea al principio del día, al final del día, se puede ofrecer perfectamente. Sí. Incluso decía San José María. Perdón, Álvaro. No, digo, sí. Creo que decía San José María, corrígeme si me equivoco, también que incluso el trabajo intelectual, ¿no? Pues bien ofrecido al Señor, por supuesto, ¿no? Pues bueno, en el sentido que creo que decía algo así, como que una hora de estudio es una hora de oración o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente a lo que me refiero, porque es tal cual lo que tú decís. Quizás yo entreveré un poco las piolas, pero a lo que me refiero es a que cuando uno está haciendo trabajo intelectual, a veces puede ser, aunque sea una hora de oración, que lo es, pero es el trabajo mismo el que es una hora de oración. Lo que a veces puede ser difícil es que uno esté permanentemente con la cabeza en Dios, porque está en el trabajo, porque necesita estar atento al trabajo que está haciendo. Necesita estar sumando, haciendo ecuaciones o lo que sea, si es matemático, o necesita estar corrigiendo un artículo para adelante o para atrás, si es escritor o periodista, lo que sea. Mientras que una persona que está clavando un clavo o haciendo una obra de albañilería o en la cocina, puede estar haciéndolo porque a veces también esos trabajos, muchas veces después que se adquiere la pericia, uno prácticamente los hace de memoria, entonces puede ser más fácil dirigirse a Dios en esos trabajos. Pero es simplemente donde está la mente en el momento, pero se pueden ofrecer perfectamente cualquiera. Se puede ofrecer el trabajo del político, se puede ofrecer hasta el trabajo de un abogado, se puede ofrecer. Pero siempre jorobamos un poco a los abogados, ¿no? Pero es por supuesto que es en broma y con mucho cariño, pero quiero decir, se puede ofrecer todo trabajo noble, se puede ofrecer a Dios, basta eso, basta que sea un trabajo noble y que se pueda santificar. Hay obviamente cosas que se llaman trabajo hoy en día que no son muy santificables, pero bueno, el narcotráfico no es muy santificable, digamos, ¿no? No es posible, pero quiero decir, cualquier trabajo noble sí es posible santificarlo y ofrecérselo a Dios. Excelente, Álvaro. Muchísimas gracias por esta maravillosa charla sobre este santo que tanto bien ha hecho, que ahora ya por fin, bueno, desde hace ya unos cuantos años podemos decir que es patrimonio universal de la Iglesia, ¿no? Justo como tú decías, ¿no? Este domingo pasado, el día 6 de octubre, creo que fue el 6 de octubre, si no recuerdo mal, se cumplían años, ¿no? De su canonización. Exactamente. El domingo se cumplieron 22 años. 22 años, sí. Sí, sí. Y bueno, pues nada, muy agradecidos, insisto, por tu tiempo, por tu dedicación a la obra, por tu dedicación a las almas, ¿no? Dentro de tu vida ordinaria, ¿no? Que también pues, te requiere atender
según decía Agustín, ¿no? Ese ordo amoris, ¿no? Pues tienes que atender también a Sí. tu señora, ¿no? A tus amigos, a tu trabajo. Sí, a Así veces que, mi bueno. señora a veces quiere hacerse monja, pero bueno, así que Bueno. tengo que mejorar bastante todavía. Bueno, bueno. Oye, si en viuda podría Sí, hacerlo, ¿no? sí, como no, por Bueno, supuesto. era una broma, ¿eh? Dios quiera que no, Sí, hombre. sí, sí, Dios quiera no, que por no. supuesto. Siempre volvemos con eso, así que no, problema ninguno. Muy bien, No, Álvaro. muchas gracias a ustedes, la verdad que además en estos tiempos que son difíciles no solamente para la iglesia, están siendo tiempos difíciles para la obra. Ustedes habrán visto algunas noticias por ahí, no me voy a meter en eso, pero simplemente darle las gracias porque, bueno, porque se puede dar una visión positiva, una visión realista, una visión desde adentro. Yo no tengo riquezas, eh, no tengo necesidades grandes tampoco, pero quiero decir, no soy una persona rica ni ese estereotipo que anda por ahí a veces. Mi apellido es Fernández, ibérico, común y corriente. No tengo, eh, no tengo, digamos, no entro dentro de ese prototipo que a veces se imagina sobre la obra. Soy una persona común y corriente que vive de su trabajo y bueno, me parece que quiero agradecerles por esta oportunidad de hablar de San José María, de hablar de la obra, y bueno, les pido que aprovechen todos los que vean esto, bueno, ustedes, por supuesto, Raúl y el padre, y todos los que vean esto, que aprovechen a rezar mucho por la obra, porque lo necesita mucho de las oraciones de todos, y bueno, que pida mucho por la obra y por la iglesia, porque lo está necesitando, tanto la obra como la iglesia están necesitando las oraciones de todos. Así lo haremos, claro que sí, Álvaro. Lo dicho, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias también al reverendo padre doctor Augusto César Marín, vicerrector de Studium Generale, y a todos aquellos amigos, alumnos, profesores que verán esta magistral charla acerca de este extraordinario santo o santo del ordinario, ¿no? Como dijo San Juan Pablo II. Exactamente, sí, sí, sí. Pues Muy buenas bien. tardes, que Dios os Bueno, guarde. muchas gracias.